¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver la continuación del módulo 2, ¿verdad? Que habla básicamente sobre las características y propiedades de los materiales principales que se utilizan en las edificaciones de mampostería. Entonces vamos a continuar en la diapositiva que nos quedamos en la clase anterior y básicamente aquí vamos a hablar de la resistencia de las unidades de bloque según su clase. Bueno, estamos en el tema de la resistencia de las unidades de bloque según su clase. Y primero, pues ya habíamos visto que tenemos tres clases principales. Tenemos clase A, clase B y clase C, ¿verdad? De estas tres clases existe una siguiente que se le suele denominar clase D o NC, pero básicamente esta no corresponde a un bloque normado como tal, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver, como yo les he dicho, siempre les hablo de la bloquera de la vuelta de la esquina, ¿verdad? Como una expresión pues que es bastante común porque sí hay bloqueras locales, ¿verdad? El tema está en la calidad de esos materiales que yo puedo obtener de esas bloqueras. Entonces veamos, dice, si el bloque no está certificado, no se debe poner ninguna marca. ¿Cómo así? Por ejemplo, veamos estas dos unidades que tenemos en la imagen, ¿verdad? Y allí, en esos casos, si este bloque prácticamente no fue hecho bajo el cumplimiento de ninguna normativa, el lote de fabricación no se tiene y tampoco se sometieron a ensayos, entonces estos blocks no deberían de tener ninguna marca, ¿verdad? Ni siquiera ni marca ni color, ¿verdad? Ya habíamos visto que los blocks normalmente los vamos a identificar cuando tengan una etiqueta dependiendo del color de la clase que tengamos, ¿verdad? En este caso la etiqueta negra pues es un block clase D, ¿verdad? Entonces nos dice que no debe estar marcado con un color cualquiera porque podría prestarse a engaño, ¿verdad? Al no tener marca de color, el comprador sabrá al comprar que la resistencia del producto es desconocida y no para construcciones donde hayan personas dentro, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo comprar blocks que no estén normados, pero las construcciones que voy a hacer van a ser, por ejemplo, un muro perimetral, puede ser un levantamiento de 3 o 4 hiladas para un gallinero, por ejemplo, ¿verdad? Puedo hacer bordillos con esos blocks de baja resistencia. Pues puedo tener varias aplicaciones, ¿verdad? No todo es malo, pues lógicamente si el material es barato, yo lo puedo utilizar para algunas soluciones que lo requieran, ¿verdad? Pero no voy a pretender utilizar este tipo de blocks para poder hacer edificaciones de 3 niveles, ¿verdad? Porque entonces ahí sí estaría yo poniendo en riesgo mucho la calidad de la construcción. De esto dice, esa es precisamente la razón de las normas. No pensemos en que si hay o no multa o cualquier otra penalización, ¿verdad? Creo que nosotros sabemos, como parte de la ética, que no podemos engañar nosotros a las personas, ¿verdad? Nosotros como profesionales, la gente confía en nosotros, ¿verdad? Y nosotros como expertos en la materia tenemos que brindar las soluciones que les van a resolver a ellos los problemas, ¿verdad? No que les van a dar más problemas. Entonces, es un aspecto de moral y ética si alguien vende un producto tan importante como un blog que esté señalado como una resistencia falsa, ¿verdad? Entonces, si este bloque no es clase D, no debería de tener esta etiqueta, ¿verdad? El comprador está confiando su vida y sus bienes en el que fabrica el bloque y este fabricante no tiene derecho de poner en riesgo a sus clientes, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros lastimosamente en Guatemala estamos acostumbrados a tener cosas de mala calidad, ¿verdad?
que no se vuelva parte de la costumbre, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser exigentes y tenemos que velar porque lo que estemos comprando realmente sea lo que se necesita, ¿verdad? Bueno, de ahí vamos, permítanme. Ahora pasamos al tema del blog artesanal necesita mejorar su calidad. Esto es derivado a dos experiencias que se tuvieron hace aproximadamente 10 y 12 años, ¿verdad? Quedó demostrado con los sismos de noviembre de 2012 y julio de 2014 que una de las principales causas de daños severos en edificaciones de bloc fue la mala calidad del material. Una gran cantidad de personas que invirtieron sus ahorros para la construcción de sus viviendas y comercios vieron sus haberes destruidos debido a la falta de control de calidad en los bloques. La amarga verdad se manifiesta después del sismo, al ver el daño y pérdidas incurridas, dejando a los dueños sin casa o sin negocio. La mayor parte del bloque que sufrió severos daños en estos sismos, provocados principalmente en San Marcos y Quetzaltenango, tenían menos de la mitad de la resistencia de un bloque clase C. Vean que habíamos aceptado una clase D como un bloque que puede tener un 75% de resistencia de un clase C, pero no con un 50% o menos, ¿verdad? Esa calidad ya es muy baja, ¿verdad? Entonces ya prácticamente no nos va a ayudar a la hora de bajar cargas verticales o en el peor de los casos resistir fuerzas sísmicas. Entonces es necesario fabricar blocks de mejor calidad en las fábricas pequeñas. Estas, por pequeñas que sean, están en la capacidad de fabricar blocks de norma, ¿verdad? Ellos ya tienen todo, ¿verdad? Ahora si yo empezara con una fábrica de block de cero, pues obviamente el camino por recorrer va a ser mayor, pero si yo ya tengo la fábrica, ya tengo los materiales, ya tengo parte del equipo, tengo el espacio, creo que el siguiente paso es poder mejorar mis prácticas de construcción de unidades de mampostería, ¿verdad? Sería un siguiente paso para poder ir cerrando las brechas que actualmente tenemos. Es necesario mejorar las mezclas de concreto y la uniformidad de fabricación. Desafortunadamente no se puede dar una receta general para mejorar las mezclas. Las proporciones de cemento y agregados para lograr determinada resistencia varía de un lugar a otro y en un mismo lugar de cantera a cantera, ¿verdad? Entonces, de acá viene el tema de que yo no puedo dar una dosificación, ¿verdad? De repente ustedes pudieron haber visto algún plano o de repente escuchan que necesitan un concreto 3000 PSI, ¿verdad? Y ustedes dicen, ah, sí, 3000 PSI. Me lo dice el ACI para unidades de concreto reforzado. Pero vienen ustedes y en el plano dicen proporción 1, 2, 3, ¿verdad? Y suena raro, ¿verdad? Tener una proporción 1, 2, 3 para un material 3000 PSI. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a traer la arena? ¿De dónde voy a traer el piedrín? ¿Qué cemento voy a utilizar? ¿Cuánta agua le voy a aplicar? ¿Será que solamente se trata de decir yo necesito un concreto 3000 y esta es la proporción? No, ¿verdad? Yo tengo que hacer el diseño de mezcla específico con los materiales que tengo en el lugar, con la cantidad de agua que necesito. Tengo que considerar porcentajes de humedad de la arena, porcentaje de humedad del piedrín, cuánta cantidad de agua necesito dependiendo de la resistencia, etcétera, ¿verdad? Entonces de ahí es que para lograr una buena mezcla de cemento con arena y agua se necesita la asistencia de laboratorios, de materiales con personal capacitado. Los proveedores de cemento prestan asesoría si se les solicita, pero el fabricante del bloque también tiene que invertir para la búsqueda de canteras apropiadas y para probar las mezclas mediante ensayos de laboratorio. Solo así se pueden conocer los resultados, ¿verdad? En Guatemala no es fácil ensayar proporciones de mezclas ni ensayar los bloques para evaluar su resistencia. Asimismo, actualmente para el comprador es casi imposible conocer la resistencia de los bloques que compra.
En Guatemala hay una enorme escasez de laboratorios de materiales. Esto se debe en buena parte a que no hay costumbre de usarlos. Es un círculo. Se hacen pocos ensayos porque hay pocos laboratorios y hay pocos laboratorios porque hay pocos usuarios. Nadie quiere pagar por estos servicios. En conclusión, la mayor parte del block producido por fábricas pequeñas no ha tenido la calidad suficiente y las sorpresas han venido después de ocurridos sismos fuertes. Esta situación debe y puede cambiarse. ¿Y cómo puede cambiarse? Por medio de nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos metemos a este círculo, que ojo, que aquí no estamos hablando absolutamente de nada de corrupción, ¿verdad? Que si nosotros vamos a trabajar proyectos con el Estado, que nos vamos a asociar con el gobernador, que nos vamos a asociar con un diputado, que vamos a ir a ofrecer servicios a un alcalde. No estamos hablando de nada de eso, ¿verdad? Aquí estamos hablando que nosotros con nuestra ética, con nuestra moral, con nuestras buenas prácticas, con nuestros principios, con nuestro conocimiento, podemos empezar a exigir materiales de buena calidad. Vean, si a estas fábricas pequeñas se les sigue comprando ese producto, ellos no hacen nada por mejorar o por cambiar la situación. ¿Qué sucede si de la noche a la mañana pasan de vender 20,000 blogs al mes, ya solo venden 10,000, ¿verdad? Y al siguiente mes ya solo venden 5,000 y al siguiente solo 2,500 y después ya no venden nada. ¿Qué creen que va a pasar? Si esta pequeña fábrica no hace algo al respecto, seguramente es una fábrica que va a quebrar. Y eso no significa que yo no quiera apoyar a la pequeña empresa o mediana empresa. Ahora, eso significa que el material que me están ofreciendo es de tan mala calidad que yo no voy a arriesgar las construcciones poniendo ese tipo de material, ¿verdad? Obviamente eso va a tardar mucho tiempo para que cambie, pero sí está en nuestras manos empezar a hacer esos cambios, ¿verdad? Porque es bastante importante que todo esto pues vaya cambiando y vayamos cada vez teniendo viviendas de mejor calidad. Veamos qué sucede cuando estos materiales no llegan o no cumplen con sus características de resistencia y calidad. Estas fotografías son de estos dos sismos que mencionamos en la diapositiva anterior y observen cómo en la primera imagen del lado izquierdo, una vivienda de color blanco, vean cómo la pared en el primer nivel tiene una gran falla en forma diagonal, ¿verdad? Si ustedes la logran observar ahí, viene de forma diagonal e incluso en el otro sentido también se formó otra diagonal, ¿verdad? Esto se debe a que el comportamiento normalmente siempre va a ser así, ¿verdad? Cuando el sismo viene en una dirección, hace este tipo de falla y cuando viene en la otra dirección, pues hace la falla en el sentido contrario. Si esas unidades de mampostería no tienen la resistencia adecuada para resistir ese esfuerzo cortante que se está generando, entonces básicamente tiende a fallar el muro, ¿verdad? Veamos acá que podemos observar que incluso no hay suficiente presencia de refuerzo de acero, ¿verdad? No se observa, al menos en la fotografía. Y básicamente las unidades de mampostería se desintegraron, ¿verdad? Vean cómo hay espacios vacíos en la misma pared. Y se supone que este tipo de sistema, pues prácticamente la bajada de las cargas es por medio de los muros, ¿verdad? Y si yo durante un evento sísmico pues estoy perdiendo esos muros que son mi soporte principal, entonces ahí prácticamente yo estoy poniendo en riesgo esta vivienda, ¿verdad? Vean cómo es increíble, pero en el primer nivel se presenta un daño bastante fuerte y en el segundo nivel prácticamente no hay absolutamente nada, ¿verdad? Entonces aquí podemos comprobar que los daños se dan principalmente en los niveles inferiores. ¿Por qué? Porque estos niveles inferiores, aparte de soportar el peso
total de la estructura también tienen una participación importante para resistir las fuerzas sísmicas. Veamos este segundo ejemplo, que también es el caso de una vivienda. Podemos observar acá cómo también fue la falla, ¿verdad? Siempre la falla va a tener esta diagonal, ¿verdad? Y volvemos a ver unidades de mampostería desintegradas prácticamente, ¿verdad? En este caso sí podemos observar una pequeña mocheta en la esquina con sus varillas de refuerzo y sus estribos, ¿verdad? En este caso, pues ese elemento trabajó, ¿verdad? ¿Cómo sé que trabajó? Primero porque no está desintegrado su núcleo, no está rajado, no tiene fallas diagonales. Y lo único que se le desprendió en este caso pues fue el recubrimiento, ¿verdad? Creo que todos lo logramos observar bastante bien. Está bastante íntegra esa mocheta a pesar de que se le cayó el recubrimiento. Entonces es importante que estos elementos verticales pues estén dentro de nuestra estructura, ¿verdad? Veamos este siguiente caso, es bastante curioso, ¿verdad? A mí me llamó bastante la atención cuando vi la imagen. Para empezar es un comercio, ¿verdad? Dice tacos, carnitas, el portón, ¿verdad? Y veamos que nuevamente, según lo que hemos visto, en el primer nivel volvemos a tener estos daños, ¿verdad? Vean cómo todos los elementos verticales prácticamente sufrieron daños, ¿verdad? Y observemos cómo la parte superior de la vivienda pues prácticamente no tiene daño. De repente podemos imaginarnos qué sucedió ahí, decir, ah, está temblando, ¿verdad? Entonces vienen las personas y salen al balcón, ¿verdad? El segundo nivel y dirán, bueno, vamos a ver qué está pasando, sin darse cuenta que en el primer nivel prácticamente ya había fallado esa estructura, ¿verdad? Entonces vean cómo se vuelve crítico, porque si bien nosotros podemos decir, es que no pasó nada porque estamos en el segundo nivel, nos damos cuenta que el primer nivel sí recibió daños bastante importantes, ¿verdad? Entonces ya más adelante vamos a ver que no podemos hacer muros demasiado cortos como estos que observamos en la imagen de en medio y como estos que observamos en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Tenemos una limitación para poder tener anchos de muros y también cada vez que tengamos inicio y fin de muro necesitamos tener forzosamente una mocheta, ¿verdad? Lo suficientemente reforzada para poder evitar que se vayan generando pues este tipo de comportamientos dentro de las estructuras. Tenemos estos otros casos que si ustedes observan la imagen del lado izquierdo pues prácticamente nosotros ya la habíamos evaluado, ¿verdad? Solo que estaba tomada desde otro ángulo, pero ahora vean o sea, de qué tamaño eran estas viviendas. Yo les había comentado que era como un sistema de viviendas en serie y en la parte de abajo pues prácticamente tenían muchos espacios abiertos, ¿verdad? En este caso sí se dañó la parte superior, pero no al nivel del daño que sufrió el primer nivel, ¿verdad? Vean, el primer nivel literalmente desapareció. En cambio, pues el segundo nivel, a pesar de que sí tiene sus daños también, pues se ve bastante íntegro, ¿verdad? Entonces vean, los casos que vimos anteriormente son leves comparado con esto, ¿verdad? Que incluso se nota digamos, a la distancia que era una vivienda que todavía estaba en un proceso constructivo, ¿verdad? Todavía estaba en la fase de acabados. Y literalmente, pues nunca se pudieron estrenar esas viviendas. Veamos el siguiente caso. Volvemos a tener primeros niveles con demasiadas aberturas, ¿verdad? Mucho comercio. Entonces tenemos aquí, seguramente esta es la casa perdón, la puerta de la casa principal, ¿verdad? Que seguramente viven en el segundo nivel. Y en los niveles de abajo, pues aprovechan a hacer locales comerciales y rentar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Vean, muchas veces, y eso lo he visto yo bastante, que tienen una pared completa, reforzada en la parte de la fachada y de repente se les ocurre hacer un local, ¿verdad? Entonces vienen, solo cortan y quitan los blocks para poder hacer la puerta del comercio
y ya no le ponen refuerzo. O le ponen apenas una costillita, ¿verdad? De 2 varillas y eslabones. Y con eso pretenden cerrar el marco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quedan las unidades de mampostería bastante expuestas, ¿verdad? Vean acá cómo literalmente esto que tenemos, que estamos observando, literalmente se desintegró, ¿verdad? Primero provocado por una baja calidad de la unidad de mampostería, muy poca densidad de muros, ¿verdad? Mal reforzado, y por lo tanto las consecuencias tienden a ser estas, ¿verdad? Hay demasiados niveles o demasiadas cargas en la parte superior, demasiada diferencia de rigidez entre un nivel y otro, y por lo tanto pues severidad de daños en los niveles inferiores, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos ya ver algunos tips para poder mejorar nuestras construcciones, ¿verdad? Uno de estos es el levantado de bloque, o sea, ¿cómo vamos a hacer nuestros levantados? Básicamente tenemos dos tipos. Nos dice, la manera de construir levantados de bloques. Existen dos maneras básicas para construir una pared de mampostería: el levantado escalonado y el levantado apilado. Acá creo que en el 99.99% de casos en las estructuras de mampostería se utiliza el levantado escalonado, que es el que nosotros conocemos, en el que levantamos una hilada y en la hilada siguiente traslapamos los blocks, ¿verdad? Entonces vamos teniendo un levantado como podemos observarlo en el caso 1, ¿verdad? Sin embargo, también puede haber un levantado como el caso 2, ¿verdad? En este caso, en el caso 2, pues no se deja ese desfase entre unidades de mampostería, sino que literalmente es colocar una encima de otra, ¿verdad? Hasta llegar a la altura que nosotros necesitamos. Entonces aquí, pues prácticamente para estos casos yo únicamente los he visto como muros de cerramiento, ¿verdad? Pero en Guatemala no se acostumbra a utilizar ese tipo de levantado. Ya viéndolo en imágenes reales, pues veamos que este es el tipo de levantado escalonado, ¿verdad? El tradicional que conocemos de toda la vida, y el levantado apilado. Como forma de ejemplo, por si alguien tiene curiosidad de ver este tipo de levantado, yo no lo he visto en otro lado, puede que haya en varios lugares, pero donde yo sí lo he visto es en Paseo Candelaria, ¿verdad? Ahí he visto que los muros que dividen los locales, pues prácticamente tienen este tipo de configuración, ¿verdad? El bloque lo pusieron así apilado, ¿verdad? Entonces, por si ustedes quieren observar este tipo de levantado, aunque en las fotografías pues es bastante gráfico, ¿verdad? Eso sí, se hace la recomendación que si ustedes van a trabajar un levantado de mampostería para una vivienda en zona sísmica, no se haga de esta forma, ¿verdad? Sino que se haga con la metodología tradicional que conocemos, que es un levantado escalonado. Y aquí mismo esta es una imagen de ajíes, donde ellos mismos nos dicen que no debe ser aplicado en zonas sísmicas, ¿verdad? El levantado apilado. Bien, ahora que ya vimos los tipos de levantado, también necesitamos conocer la resistencia de ese levantado, ¿verdad? Yo puedo hacer un levantado como realmente debería de ser, escalonado, pero si estoy utilizando nuevamente un material de baja calidad, de nada me va a servir o de muy poco, ¿verdad? Entonces esa resistencia también es importante en el levantado. Veamos que la propiedad más importante en un levantado de bloque es la resistencia en conjunto. Ya les había mencionado en la clase anterior que la resistencia tiende a ser menor si comparamos una unidad de mampostería única versus ya un levantado de mampostería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en un levantado ya interviene la unidad de mampostería como tal y ya interviene el mortero con el que vamos a hacer la unión, ¿verdad? Entonces ahí
la unidad de mampostería y el mortero no tienen la misma resistencia, por lo tanto, en conjunto, la resistencia tiende a ser menor, y eso lo podemos observar en el segundo párrafo que nos dice: la resistencia del levantado construido es menor que la resistencia de los blocks ensayados individualmente, ¿verdad? Y esto es muy importante. Luego, los levantados son angostos, y esto es algo que yo también les había comentado en la clase anterior. Los levantados son angostos comparados con su altura. Bajo cargas grandes son susceptibles al pandeo, ¿verdad? Con el ejemplo del lápiz que les había hecho. De hecho, pues aquí tengo un pequeño lápiz, ¿verdad? Entonces, era lo que yo les decía, ¿verdad? Obviamente este tiene punta y no lo voy a querer presionar. Pero si yo lo quisiera quebrar, por ejemplo, para mí fuera fácil poder quebrar esto, ¿verdad? Pero si yo tuviera un lápiz más pequeño, ¿verdad? Solo de la punta para este tramo, entonces ahí, si yo quisiera quebrar o flexionar un tramo tan corto, para mí sería bastante complicado que tratar de doblar o quebrar un lápiz con una longitud mayor. Pues lo mismo sucede con un muro, ¿verdad? En los muros pues se presenta exactamente el mismo problema. Entonces dice, eso se evita reduciendo la carga que se permite colocar sobre la pared y además limitando la altura de la pared. Entonces veamos estas dos imágenes. Tenemos un muro que es bastante angosto y está sometido a cargas verticales, y dependiendo de la altura que tenga, pues va a tender a pandearse, ¿verdad? Pero si yo quiero evitar que eso suceda, entonces yo puedo reforzar ese muro. Y veamos entonces en la imagen inferior derecha, donde nosotros observamos que ya tiene unas mochetas en los extremos. Estas mochetas le van a ayudar a evitar ese pandeo, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que hacer algo adicional para que eso no suceda. Es como muy parecido a cuando nosotros tenemos un muro con contrafuertes, ¿verdad? Que tienen esa parte extra que les ayuda a sostener, en este caso, pues el suelo, que sería un empuje de forma horizontal. Pero el principio básicamente es el mismo, ¿verdad? Eviten que tiendan a tener ese pandeo o ese volcamiento hacia cualquiera de los dos lados. Para conocer esta resistencia de levantado de bloque, nosotros pues lógicamente podemos hacer pruebas de laboratorio también, ¿verdad? Existen pruebas para determinar esa resistencia. Entonces básicamente pues no son las únicas pruebas, pero son las más comunes. Vamos a tener dos, ¿verdad? Y la primera es el ensayo de carga vertical, como lo pueden observar ustedes en la imagen del lado izquierdo, ¿verdad? Se le aplica literalmente carga a compresión a ese pequeño levantado y obtengo pues la resistencia en conjunto, ¿verdad? Ese se llama ensayo de carga vertical. Y luego tenemos un ensayo de tracción diagonal que simula la respuesta a los sismos. Que vean cómo es entonces que se genera esta falla en forma de X, ¿verdad? Que en este caso pues es una diagonal, pero si aplicáramos otra fuerza en el sentido contrario, pues se terminaría de completar esa forma de X, ¿verdad? Entonces es bastante importante que veamos que existen también ensayos para poder determinar esas características de resistencia para los levantados. Ahora hablaremos del mortero de pega, ¿verdad? Ya hemos hablado de las unidades de mampostería, ya hablamos de su calidad de fabricación, ya hablamos de las clases que hay, ya hablamos de las dimensiones que suele tener, pero también hay algo que nos hace falta, ¿verdad? Que es cómo las vamos a unir entre sí. Entonces, para ello existe el mortero de pega. En Guatemala se usan dos términos para los morteros tradicionales, ¿verdad? También ya lo mencionábamos en la clase. Básicamente podría ser la sabieta, que es un mortero de cemento y arena de río con una proporción 1:3, normalmente, ¿verdad? Y también hay otro nombre que se le llama mezcla, ¿verdad? Que suele ser cal hidratada sin cemento con arena amarilla, ¿verdad? Entonces, estos son como son dos nombres muy
comunes y muy utilizados en el lenguaje de la albañilería, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que esos no son nombres técnicos, ¿verdad? El nombre técnico básicamente es un mortero, ¿verdad? Y resulta que tanto la sabieta como la mezcla no son materiales normados, ¿verdad? Volvemos a caer a lo mismo en que, si bien es cierto que los albañiles, los maestros de obra y los ayudantes, pues van adquiriendo experiencia realizando este tipo de mezclas o de sabietas, pues realmente no estamos cumpliendo con ninguna normativa. Entonces nosotros deberíamos o tenemos que utilizar morteros que también puedan estar certificados, ¿verdad? Normados, porque de esa manera nosotros vamos a garantizar que en las pruebas de laboratorio que hicimos anteriormente, pues realmente sea algo parecido a lo que vamos a esperar nosotros en obra, ¿verdad? Si nosotros mandamos al laboratorio unidades de mampostería certificadas, utilizamos mortero de pega certificado y resulta que cuando vayamos a construir vamos a comprar block de la vuelta de la esquina y vamos a fabricar la sabieta y la mezcla en obra, básicamente no hicimos nada, ¿verdad? Hicimos algo solo por cumplir, mas no estamos garantizando la calidad de la construcción. Entonces, para garantizar precisamente esta calidad, vamos a hablar de las tres clases de mortero que están normados en Guatemala, ¿verdad? Y vamos a ver que básicamente la norma que regula estos morteros es la Cobanor NTG 41050, ¿verdad? Ahí están todas las características para poder fabricar este tipo de morteros. Y básicamente ya se los había comentado en forma de broma en, en la clase, pero en la realidad resulta que tenemos tres clases principales de morteros de pega, que son M, S y N, ¿verdad? Entonces, básicamente, para los que vivieron la época de fútbol, más o menos en el 2013, cuando estuvo Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona, pues básicamente yo de esa forma me los aprendí, ¿verdad? Entonces, para quienes no los conocen, ¿verdad? El pequeñito de aquí, del lado derecho, es Messi. El que está en el centro, el más alto, es Suárez. Y el moreno es Neymar, ¿verdad? Argentino, uruguayo y brasileño. Resulta que M, el mortero M, clase M, es el más resistente, ¿verdad? Y de hecho, Messi es el mejor jugador del mundo, o fue, al menos, ¿verdad? Y probablemente es el mejor jugador de la historia, ¿verdad? Luego tenemos S, que es el intermedio, y entonces ahí yo lo relaciono con Suárez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Suárez, si bien es cierto, nunca fue una superestrella, aunque jugar en el Barcelona creo que ya cualquiera puede ser estrella, ¿verdad? Pero fue un futbolista, o sigue siendo un futbolista bastante cumplidor y rendidor, ¿verdad? Ahora Neymar, N, tiene menos resistencia, y es que es un jugador que básicamente así como fue muy bueno, también bajó muy rápido, ¿verdad? Entonces yo los relaciono así. Messi toda la vida fue bueno, Suárez fue rendidor y por lo tanto puedo considerarlo como un nivel intermedio. Y Neymar lo puedo considerar como algo que al final pudo ser, pero nunca fue, ¿verdad? Entonces de esa manera yo me puedo recordar fácilmente de los tipos de mortero de pega, ¿verdad? Entonces en las tres clases se recomienda utilizar cierto porcentaje de cal hidratada que va a mejorar la trabajabilidad del mortero y la adherencia entre las pastas, ¿verdad? O entre la pasta. Entonces, aunque obviamente pues esto ustedes ya lo pueden comprar, ¿verdad? Ustedes pueden ir a una ferretería grande, como puede ser Construfácil o cuál otra podría ser, el Tejar, por ejemplo, y ustedes pueden ir a comprar directamente estos morteros de pega.
Ahora, en el cuadro 4C podemos ver estas clases de mortero, ¿verdad? Y podría haber aquí una pequeña guía, aunque volvemos a lo mismo, ¿verdad? No es lo recomendable, pero si no tenemos otra opción u otra alternativa, pues podemos utilizar como referencia lo que nos indican en el cuadro 4C. Y veamos que si yo quiero fabricar un mortero tipo M, que es el más resistente, tengo que utilizar una parte de cemento desde un décimo de cal hasta un cuarto de cal de esta parte de cemento. Todo es proporcional a la cantidad de cemento, ¿verdad? Entonces, si tengo una cubeta de cemento, entonces yo puedo tener un décimo de cubeta de cal hasta un cuarto de cubeta de cal, ¿verdad? Luego, arena de río. Voy a sumar las dos cantidades y luego dice, combine el cemento y la cal, mida el volumen de las combinaciones de los dos y la arena siempre será entre 2, un cuarto y 3 veces ese volumen combinado, ¿verdad? ¿Cómo así? Si yo voy a usar una parte de cemento y un cuarto de cal, tengo 1.25, ¿verdad? Ese 1.25 por 3 me va a dar 3.75. Entonces yo por cada 1.25 de cemento voy a usar 3.75 de arena, ¿verdad? Así es como se lee esta tabla. Luego tenemos un tipo S que sería Suárez, o sea, intermedio. Una parte de cemento desde un cuarto hasta media de cal, ¿verdad? Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Si yo voy a usar una parte de cemento y voy a usar media de cal, entonces yo tengo 1.5, ¿verdad? Entonces ese 1.5 y yo voy a utilizar la proporción de 3 para la arena de río, entonces yo tendría que usar por cada 1.5 de cemento y cal, voy a tener que usar 4.5 de arena, ¿verdad? Solo para dar un ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos tipo N, que sería Neymar, la de menor resistencia. Una parte de cemento desde media hasta una parte de cal. Y pues la arena de río sigue teniendo pues esa misma proporción. Entonces veamos que en ningún momento nos mencionaron el agua, ¿verdad? Entonces el agua va a ser muy a criterio o experiencia de las personas que estén trabajando con estos morteros. ¿Por qué? Porque dice agregar agua conforme lo requiera, siempre considerando la humedad inicial de la arena el día que se sea utilizado. Dejar siempre la arena cubierta para no contar con humedad en exceso o resequedad. Las arenas excesivamente mojadas o resecas no generan mezclas adecuadas, salvo con la experiencia del maestro de obra. Y dice que el cuadro 4C es una tabla simplificada con dosificaciones básicas. Las dosificaciones exactas se pueden consultar en la norma NTG 41050, que es la norma técnica guatemalteca de Cobanor y está definida como una norma NRD 3 que hace referencia a la calidad de los materiales de construcción de Conred. Es importante mencionar que los morteros tienen cuatro componentes importantes, ¿verdad? Como ya lo leímos en la tabla anterior. Básicamente tenemos la parte de cemento y cal hidratada, que la suma de estas dos, o estas dos, mejor dicho, hacen o conforman la parte cementante del mortero. Luego tenemos la arena, que va a ser nuestro agregado fino, y el agua, ¿verdad? Sin el agua, pues no tenemos la reacción química del cemento y de la cal hidratada y por lo tanto, pues no tendríamos un mortero. Luego, el cemento también tiene que estar normado, ¿verdad? Y nos dice que el cemento debe cumplir con la norma Cobanor NTG 41095. Cementos hidráulicos, especificaciones por desempeño. No significa que solo el cemento tenga que estar normado, la cal hidratada tiene que estar normada, la arena también tiene que cumplir con ensayos según las normas NTG o las normas ASTM y la característica principal para el agua es que sea potable, ¿verdad? Muchas veces agarramos agua de donde la encontremos, ¿verdad?
y muchas veces esa agua pues no cumple con una característica de tener buena calidad. Entonces ahí nosotros podemos tener cemento que eso sí normalmente va a estar normado, ¿verdad? Más si compran cemento nacional, que puede ser Progreso, eh, o puede ser cemento de Cemex, ¿verdad? Puede ser cal hidratada o calza, por ejemplo, por mencionar marcas, ¿verdad? No es que estemos haciendo aquí propaganda, pero son normalmente productos que sí están normados. Arena, si ustedes la compran en algún banco o en algún lugar donde pues hagan pruebas de laboratorio, pues podría estar normada también. Y pues el agua al menos garantizar que sea potable, ¿verdad? Con eso pues nosotros estaríamos teniendo pues un mortero de muy buena calidad. Ahora, para hacer un mortero, básicamente tenemos que consultar la norma NTG 41050, ¿verdad? Y hacer caso a todas las características y especificaciones que ahí se muestren. Como ya lo habíamos mencionado en el cuadro 4C que acabamos de ver, pues básicamente ahí solo tenemos una guía, pero no es una fórmula fija, ¿verdad? Es solo una referencia. Básicamente tenemos que basarnos, si queremos hacer estos morteros en obra, nos tenemos que guiar por el conocimiento y la experiencia de las personas que van a hacer pues esta dosificación. Y también nos vamos a guiar por la experiencia para agregar la cantidad de agua para que esta mezcla pues sea lo suficientemente trabajable, ¿verdad? Que no tenga ni mucha agua, pero tampoco que tenga poca, ¿verdad? Entonces creo que ahí la experiencia es clave para lograr esa dosificación adecuada. Sin embargo, siempre es importante que las personas que trabajan en el mundo de la construcción pues tengan una capacitación constante, ¿verdad? Cementos Progreso tiene programas para formación de albañiles, formación de maestros de obra, formación de fontaneros, etcétera, ¿verdad? Como parte de un aporte social y pues mejorar las competencias técnicas de estas personas que se dedican a la construcción. Si nosotros no quisiéramos meternos a ese tema de fabricar en obra y no poder garantizar la calidad del mortero de pega, entonces nosotros podemos irnos a la segura, ¿verdad? Y decir, bueno, yo voy a comprar un producto empacado que ya va a cumplir con la norma. Entonces, ¿qué tengo que garantizar yo? Básicamente solo agregar agua y que esa agua pues sea básicamente potable, ¿verdad? Entonces, una forma segura de mostrar morteros de alta calidad es mediante el uso de bolsas de mortero premezclado, seco, ¿verdad? En el mercado se consiguen los morteros clase M, Messi, más alta, clase S, Suárez intermedio y clase N más baja, Neymar. Únicamente debe agregarse la cantidad de agua indicada en la hoja técnica del producto. Y básicamente estos están regulados o normados por la NTG 41053, que es para morteros premezclados. Entonces ahí vamos a ver dos ejemplos, ¿verdad? Pueden haber 20 marcas o 20 productos que sean precisamente morteros. Aquí podemos ver un levantamuro, que básicamente este levantamuro es de Mixtolisto, Mixtolisto es de Cementos Progreso, ¿verdad? Entonces vean que en su publicidad, pues básicamente solo nos dicen, solo agregue agua, ¿verdad? Luego tenemos otro premezclado que es Monolith, ¿verdad? Si ustedes lo ubican, Monolith está por la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En esa recta, yendo para Santa Cruz. Y cerca del Maga también, ¿verdad? Más o menos por ahí entre el Maga y la Universidad de San Carlos. También es un mortero para pegar blocks, ¿verdad? Y nos hacen aquí una recomendación, ya no moje el block, ¿verdad? Los blocks se tienen que colocar secos, ¿verdad? Esa es una característica bien importante. Y algo que podríamos resaltar acá es que no tienen el tipo de mortero que es, ¿verdad? Pero seguramente en la parte de atrás o en alguna parte del empaque debería de indicar qué tipo de mortero es el que ustedes están comprando, ¿verdad?
El mortero más utilizado normalmente es el S, que es el intermedio. Básicamente nos vamos a dar cuenta más adelante que lo podemos usar para todas las clases de mampostería. Entonces se podría decir que también por esa característica es el más comercial. También tenemos otro tipo de materiales que forman parte de la parte cementante, valga la redundancia. En este caso vemos que este producto es el cemento de mampostería, fabricado bajo la norma NTG 41096 y nos dice que las instrucciones para preparación de este mortero se encuentran en la bolsa del mismo y resulta en un mortero clase S, o sea Suárez, es decir, intermedio. Y vean, porque un mortero no es lo mismo que un concreto, ¿verdad? El cemento diseñado para pegar block, cemento de albañilería, norma ASTM C91 tipo 5 o tipo S, no leo muy bien, tipo S creo que es, rinde mucho más, pega más blocks, paga menos, no utilizar para concreto. Y ojo que este es un producto especial para pegar blocks, ¿verdad? No es un cemento para hacer concreto. Y vean acá en sus dos presentaciones, ¿verdad? Cómo es que lo pueden encontrar ustedes en el mercado. De ahí tenemos una característica bien importante y que también tenemos que considerar a la hora de hacer una construcción. Y esto es la compatibilidad entre clase de block y clase de mortero, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. Yo no puedo utilizar un mortero M, que es el de alta resistencia, para pegar unidades de mampostería clase C o D, que son de baja resistencia. ¿Por qué? Porque el mortero va a tener muchísima mayor resistencia que la unidad de mampostería y eso no es bueno. Tiene que haber cierta concordancia entre la calidad de la unidad de mampostería y la calidad del mortero que está haciendo la unión. Entonces veamos, el cuadro 4D indica las combinaciones óptimas de clase de block con el tipo de mortero de pega. Es muy importante respetar estas combinaciones. Entonces aquí les coloqué dos cuadros, del, uno extraído del libro de manual simplificado y el otro es de las normas NSE, ¿verdad? Normas de seguridad estructural. Entonces veamos aquí combinaciones recomendables de clases de block con clases de mortero. Entonces vamos a ver. Si tenemos un block clase A, que es la más alta resistencia, podemos combinarlo con los siguientes morteros. Con clase M, que es MESI, o sea, alta resistencia, clase S, que es intermedio, con esos dos, pero no con un clase N, que sería Neymar, ¿verdad? De hecho, vean que ninguna clase de block yo la puedo pegar con un mortero clase N, ¿verdad? O sea, básicamente nos olvidamos de Neymar, ¿verdad? De hecho ya está en Arabia jugando. Entonces, pues veamos lo interesante del clase S, ¿verdad? Que es el intermedio. Básicamente lo podemos utilizar para todas las clases de mampostería. Entonces, si ustedes tuvieran una ferretería, pues yo vendería el clase S, ¿verdad? Porque lo puedo utilizar básicamente para todos los casos. Ahora veamos que el clase M, que es el mejor, básicamente solo lo puedo utilizar para poder pegar mampostería clase A, unidades de mampostería clase A. Ahora veamos, este es otro, ¿verdad? Esta es otra tabla, esta es de las normas de seguridad estructural y veamos lo siguiente, guía para seleccionar tipo y resistencia de mortero de pega. Nuevamente tenemos las unidades de mampostería, block clase A, clase B, clase C, clase D y también tenemos opciones de ladrillo, ¿verdad? Aunque aquí no vamos a tocar temas de ladrillo. Y veamos que si tenemos un mortero M, podemos unir block clase A, sí. Clase B me da la posibilidad, ¿verdad? Pero no me dice sí, úselo. Luego clase C y D, prohibido. Vamos a mortero clase S o tipo S. Vemos que A es posible, ¿verdad? No es lo mejor, pero es posible. Tenemos para clase B sí, para clase C sí y para clase D sí, ¿verdad? Y tipo N, no para todos los casos, ¿verdad? Entonces es importante que, ojo también,
nosotros vayamos revisando las diferentes herramientas que tengamos, ¿verdad? Obviamente en el manual simplificado, como su mismo nombre lo dice, es algo que va a estar definido para un nivel un poquito más intermedio, ¿verdad? Y las normativas van a estar definidas para un nivel un poquito más alto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar ahí, ¿verdad? Tenemos que estar ahí entre pendientes de qué es una metodología simplificada y qué podría ser una metodología ya basada en ecuaciones y fórmulas, pues, ya de ingeniería, ¿verdad? Bueno, ahora con el tema del levantado de las unidades de mampostería, pues esto también es importante, ¿verdad? Ya vimos que teníamos pues levantados apilados que no son recomendados, teníamos levantados escalonados, pero también necesitamos saber cómo colocar el, esta sabieta, ¿verdad? O esta mezcla o este mortero de pega, que es su nombre técnico, ¿verdad? Entonces acá, este mortero de pega que va a ser tipo S en la mayoría de los casos, lo podemos colocar de dos formas, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer el lecho completo, básicamente el lecho completo es colocarlo en todo el contorno del área neta que tiene nuestra unidad de mampostería, ¿verdad? Veamos que así sea de un tabique o de dos tabiques, pues ese sería el lecho completo, ¿verdad? Por donde está todas las líneas de color rojo. Ahora, si nosotros quisiéramos colocar un lecho parcial, pues prácticamente solo lo colocaríamos en el sentido longitudinal del muro, ¿verdad? En ambos extremos. Y no colocaríamos el mortero en eh, los tabiques centrales, ¿verdad? Entonces, esa básicamente va a ser la diferencia entre un lecho completo y un lecho parcial. Básicamente la diferencia radica en un 15%, ¿verdad? Entre utilizar un lecho completo y un lecho parcial. Lógicamente el lecho completo es el que tiene pues esa mayor eficacia, ¿verdad? Si nosotros vemos las formas de colocar el mortero, entonces acá vamos a tener algunas restricciones, ¿verdad? No es que lo podamos utilizar indiscriminadamente según el tipo de bloque que tengamos. Vamos a ver que hay casos en los que no vale la pena, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no se puede usar lecho completo con el bloque UT, ¿verdad? Solo se puede lecho parcial debido a que los tabiques centrales de las unidades no coinciden, y eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? El alineamiento no asienta bien cuando nosotros estamos colocándolos de forma escalonada, ¿verdad? No asienta bien. Ahora con el block de T sí podemos utilizar ambos tipos de lecho, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el caso de dos tabiques centrales, pues sí lo podemos hacer. Y el lecho parcial lo podemos utilizar en ambas unidades de mampostería, ¿verdad? Tanto para un tabique como para dos tabiques. Luego tenemos el espesor de sisa entre unidades de bloque, que también es importante. El espesor del mortero entre unidad y unidad debe ser 1 centímetro, ¿verdad? Eso ya lo habíamos platicado y es algo que no se les tiene que olvidar. ¿Por qué? Las dimensiones de la unidad de mampostería típica es que tiene 19 centímetros de altura, ¿verdad? Independientemente del ancho, que es importante lógicamente, pero vamos a modular con altura, ¿verdad? Entonces la altura es de 19 centímetros, el largo es de 39 centímetros y por lo tanto, si esta sisa será de 1 centímetro, entonces allí completamos unidades cerradas, ¿verdad? Vamos a tener entonces en total entre unidad y sisa, vamos a tener 20 centímetros y de largo 39 más sisa vamos a tener 40 centímetros, ¿verdad? Entonces de esa forma nosotros vamos a poder hacer esa modulación. Y dice, se logran mejores resultados con este espesor, ¿verdad? Espesores demasiado grandes también no hacen que la mampostería funcione o trabaje
correctamente. Veamos también que tenemos otros materiales para poder hacer levantados de mampostería, ¿verdad? El grout es un material que prácticamente podríamos decir que es un concreto fluido, ¿verdad? Y es muy similar a lo que nosotros estamos observando en la imagen del lado izquierdo, ¿verdad? Ahí se está fundiendo prácticamente una placa para poder anclar una columna de acero, ¿verdad? Y el vertimiento, podemos ver que ese tipo de concreto pues es bastante fluido, ¿verdad? Es bastante líquido. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto sirve para que este concreto pues pueda tener mayor trabajabilidad, es decir, pueda entrar en lugares que son muy estrechos o que por sus características o por sus dimensiones pues costaría hacerlo con un concreto tradicional, ¿verdad? Entonces es similar al concreto pero tiene especificaciones diferentes. Es más fluido y solo tiene una gravilla fina de 1/4 de pulgada, ¿verdad? Vean el tamaño del agregado, 1/4 de pulgada es un agregado bastante pequeño. Se puede hacer sin gravilla, pero se encoge más. En general se puede utilizar una parte de cemento y 2,5 a 3 partes de arena de río. Y pues básicamente aquí está como que alguna de las proporciones, ¿verdad? Pero yo no les recomiendo que el grout lo hagan en obra. Más bien también tenemos alternativas para poder obtener el grout de forma comercial. Y básicamente pues tenemos un grout premezclado seco, ¿verdad? Tenemos dos tipos de materiales premezclados. Tenemos el premezclado que le compramos a una fábrica de concreto, que puede ser Mixto Listo, puede ser otra empresa, ¿verdad? No se me viene otro nombre ahorita a la mente, bueno, San Francisco, ¿verdad? O pueden comprar premezclado seco, que el premezclado seco básicamente es el que venden en bolsas, ¿verdad? Entonces vean acá, nuevamente de la casa Mixto Listo, grout, solo agregue agua y vean aquí la misma imagen, ¿verdad? Yo creo que la misma imagen habla más que 1000 palabras y veamos que aquí en este tipo de uso es para mampostería piñada, ¿verdad? Nosotros ya hemos hablado de este tema, entonces este grout nos va a servir para poder llenar esas celdas. Y es un producto premezclado seco de alto revenimiento, es lump, ¿verdad? Que se utiliza para rellenar bloques de mampostería reforzada, elaborado a base de cemento, piedrín y arena, diseñado para tener alta fluidez sin sacrificar resistencia. Solo requiere que agregue agua. Y en este caso tenemos las normas Cobanor, ¿verdad? Para poder ir a verificar cuáles son los requisitos para este grout premezclado. De ahí pues vamos a tener algunas ventajas, ¿verdad? Está listo para usar, comprar, agregar agua y aplicar. Fácil de cuantificar el material a utilizar. Podemos ver tablas de rendimiento, ¿verdad? Aquí abajo podemos ver de 39 a 41 bolsas por metro cúbico. Luego tenemos, aumenta la productividad de la mano de obra. ¿Por qué? Porque no tenemos que andar haciendo mezclas en campo. Básicamente solo tenemos nuestros sacos, les agregamos agua y de una vez nos vamos a aplicarlos. Reduce costos en inventarios, mejora trabajabilidad y facilidad de manejo, evita desperdicios, calidad uniforme y controlada, mayor rendimiento y la principal es la calidad. Usos, fundición de pines de refuerzo vertical y horizontal adentro de unidades de mampostería, sistema de mampostería reforzada, fundiciones de soleras, empacado en bolsas de 50 kilogramos, etc. Y aquí pues hay otras características también que pueden ser útiles a la hora de seleccionar el material. Así como vimos que tenemos básicamente materiales como grout, tenemos cemento para poder pegar unidades de mampostería, tenemos cemento como tal, tenemos morteros que ya vienen premezclados, también tenemos concreto premezclado seco, ¿verdad? Ojo que todo el producto que vamos a ver en este tipo de presentación es seco, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a comprar concreto ya de una empresa directamente, pues ese es un concreto premezclado fresco, ¿verdad? Entonces veamos, cuando nosotros compramos
o cuando nosotros queremos o necesitamos un concreto con una resistencia de 3000 PSI o clase 210, nosotros podemos hacer la conversión, ¿verdad? Cuando nos hablan de clase 210, nos están hablando que son 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando nos hablan de 3000, 4000, o nos dicen 3 KSI, o nos dicen 4 KSI, pues nosotros ya sabemos que nos están hablando en unidades de kilolibra o de libra sobre pulgada cuadrada. Entonces nosotros aquí podemos hacer la conversión. Si es clase 210, entonces venimos y sabemos que un kilogramo pues tiene 2.205 libras, luego una pulgada cuadrada tiene 2.54 centímetros, eso elevado al cuadrado, y al hacer la conversión pues resulta que en libras sobre pulgada cuadrada son 2987. Básicamente eso lo podemos aproximar y podemos decir entonces que un concreto 210 kilogramos centímetro cuadrado es equivalente a 3000 PSI, ¿verdad? Entonces aquí hacemos ya la aproximación y como les había comentado anteriormente, 210 kilogramos centímetro cuadrado equivalen a 3000 PSI, que también lo pueden encontrar como 3 KSI. Ahora bien, cuando hablamos de concreto como tal, la mínima resistencia que nosotros podemos utilizar es precisamente la de 3000 PSI o clase 210. Veamos, esta es la resistencia más baja que se necesita para fundir losas entre pisos y columnas que estén aisladas de las paredes. Entonces veamos acá, tenemos las losas, ¿verdad? Concreto 3000. Tenemos acá nuevamente losas entre pisos, tenemos elementos de carga que pueden ser columnas, pueden ser vigas, ¿verdad? Veamos acá, esta estructura tiene una columna aislada, tiene vigas, tiene entrepisos. Todos estos elementos estructurales tienen que tener una resistencia mínima de 3000 PSI. Si nosotros vamos a trabajar cimientos, también los cimientos deben tener un concreto clase 210 o 3000 PSI, ¿verdad? En este momento es importante considerar parte de lo que ya les he explicado, ¿verdad? Vean aquí cómo se está haciendo la aplicación de un impermeabilizante con base asfáltica, ¿verdad? Veamos acá abajo otro ejemplo, ¿verdad? Una estructura hecha con ladrillo, pero que en la parte de su cimentación, pues también le aplicaron impermeabilizante asfáltico, ¿verdad? Para evitar que esa humedad por capilaridad pueda ingresar a los ambientes de la vivienda. Y veamos en la imagen del lado izquierdo que tenemos pues básicamente un pequeño esquema de un levantado desde el nivel de cimentación, cimiento corrido, ¿verdad? Tenemos primero una pequeña fundición con concreto pobre para poder nivelar el punto de cimentación. Luego tenemos ya la cimentación como tal con sus varillas de refuerzo. Luego tenemos levantado del sobrecimiento, la solera de humedad y por último pues ya el levantado completo, ¿verdad? Pero del concreto 3000 o clase 210 que estamos hablando es básicamente del cimiento corrido, ¿verdad? Esa es la resistencia que tenemos que utilizar para este tipo de cimentación. Luego, también podemos observar que cuando estamos ya literalmente en el levantado de mampostería, que no lo tenemos que mezclar o no tendríamos por qué equivocarnos, ¿verdad? Estaba viendo que algunos de ustedes todavía tuvieron dificultades para identificar estructuras de mampostería en la tarea de la línea del tiempo, ¿verdad? Vi que estaban colocando edificios modernos, ¿verdad? Y esos edificios modernos no son de mampostería, entonces no tendrían por qué estar allí. Cuando nosotros estábamos viendo la clase, habíamos visto cómo había pasado de la mampostería a otro tipo de material,
¿verdad? Pero ese no era el objetivo de la clase, de la tarea. El objetivo de la tarea era específicamente de mampostería, ¿verdad? Y también le hice el comentario ahí a una persona también que hay miles de estructuras de mampostería, ¿verdad? Y me pusieron literalmente dos ejemplos que yo había dado en la clase, ¿verdad? Entonces, eso tampoco era el objetivo, ¿verdad? Poner los mismos ejemplos de la clase. Entonces, ahí les puse comentarios como observaciones para que lo puedan verificar. Entonces, acá, si nosotros vamos a tener soleras, ¿verdad? O mochetas, las mochetas, pues ya sabemos que son las verticales y las soleras son las horizontales. Entonces, acá, estas pueden tener un poco menos de resistencia y podemos utilizar una clase 175 que al momento de hacer la conversión más o menos vamos a estar con una resistencia de 2500 PSI. Pero ojo, esto es únicamente para estos elementos, ¿verdad? Mochetas y soleras. Si nosotros tenemos ya columnas aisladas o tenemos otros elementos estructurales, pues esos tienen que ir con clase 210 o 3000 PSI, ¿verdad? Luego tenemos acá características del concreto premezclado seco, compuesto arena caliza, piedrín y cemento, diseñado especialmente para la fundición de cualquier tipo de elemento estructural y no estructural, solo requiere que agregue agua. Y cumple con la norma Cobanor NTG 41001 y Cobanor NTG 41007, ¿verdad? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Obviamente comprar materiales premezclados es muchísimo más caro, ¿verdad? Pero hay algo más importante que es la calidad y la seguridad de la estructura. Entonces creo que si ustedes construyen viviendas cumpliendo con la calidad de los materiales y las normativas que aquí están descritas, ustedes van a tener viviendas de muy buena calidad, ¿verdad? De ahí tenemos las normas técnicas guatemaltecas NTG, ¿verdad? La Comisión Guatemalteca de Normas, COBANOR, es el organismo nacional de normalización y certificación de Guatemala. Pertenece al Ministerio de Economía. Es presidido por el Consejo Nacional de Normas o de Normalización, el cual está conformado por, y veamos que hay bastantes involucrados, el Ministerio de Economía como tal, la Cámara de la Industria, Cámara de Comercio, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Cámara del Agro, Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, AGEXPORT, Foro de Rectores de la Universidad de Guatemala y Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Entonces, estas instituciones, estas cámaras, estas asociaciones, estos foros, estas asambleas o este ministerio conforman el Consejo Nacional de Normalización. De ahí, el objetivo primordial de las COBANOR se basa en desarrollar actividades de normalización que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y elevar la calidad de los productos y servicios. Entonces, vean, a partir de la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Decreto 78-2005, las normas son de observancia, uso y aplicación voluntaria. Se definen como normas técnicas guatemaltecas NTG. Esto es lo malo, ¿verdad? No estamos todos obligados a cumplir con estas NTG, lastimosamente. Los proyectos del Estado sí están obligados a cumplir con las NTG porque forman parte, como les había dicho, de las normas NRD, que son las normas para reducción de desastres, ¿verdad? La NRD 3, que incluye las especificaciones técnicas de materiales para la construcción. Entonces aquí sí establece las especificaciones técnicas de materiales para la construcción que deben observarse en edificaciones, instalaciones y obras de uso público nuevas, así como las que sufran remodelaciones o rehabilitaciones en construcciones gubernamentales o privadas. Tiene como finalidad que todas las edificaciones, instalaciones y obras de uso público cumplan con los requisitos mínimos de construcciones seguras y permanentes, preservando la vida de los ciudadanos y su integridad física en caso de eventos de origen natural o provocado. Entonces acá será exigido por la autoridad competente conforme a las NTG para la construcción emitidas por la Comisión Guatemalteca de Normas COBANOR, sus reformas y actualizaciones posteriores, ¿verdad? Y se debe ingresar una declaración jurada donde el profesional indica que para el diseño
y las especificaciones técnicas de esa construcción utilizó las normas NRD. Tanto la NRD 1 como la NRD 3, que van muy de la mano con la calidad y la resistencia de los materiales para cubrir algún evento natural, ¿verdad? Y por último, pues tenemos acá dos formas de obtener las NTG, ¿verdad? La primera es por medio del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, ICCG. Aquí está la dirección de su vínculo, ¿verdad? Para poder visitar la página web. Y tenemos también directamente la página de la Conred, ¿verdad? Nos metemos a la Conred, buscamos las normas para reducción de desastres, seleccionamos la NRD3, que es de la que estamos hablando, y dentro de esta norma NRD3 van a encontrar ustedes las normas COANOR aplicables a materiales de construcción. Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Les estaré enviando vía WhatsApp cuál sería la actividad que tienen que desarrollar para poder valer su asistencia. Que tengan una buena noche y nos vemos el día martes para la siguiente sesión. Hasta luego.